Hola iglesia, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a esta reunión de día domingo, un domingo más de forma online, y estamos contentos también por todo lo que está pasando en nuestra iglesia. Esta semana tuvimos los devocionales también a cargo de nuestra hermana Judith. El día de ayer tuvimos nuestra primera actividad con Misiones Vía con el hogar de ancianos, así que estamos contentos por lo que sucedió ahí y te animamos a que tú también puedas ser parte. La otra semana tenemos una celebración de cumpleaños, pero con los niños de aldeas infantiles SOS, donde tú también puedes ser parte el próximo sábado. Y ya el día domingo tenemos nuestra gran fiesta de domingo, que es nuestro culto presencial. Así que no te lo pierdas, vamos a tener los próximos 2 cultos seguidos presenciales, así que no pierdas la oportunidad de congregarte. El día de hoy también estamos de forma simultánea a través de las redes sociales y también en Victoria teniendo nuestro culto, porque Dios está levantando la obra en ese lugar, así que para que usted pueda estar orando también para todo lo que está sucediendo en ese lugar. Y también, por supuesto, no se me puede olvidar que esta semana tenemos Grupo Éfeso. Ya tuvimos el inicio hace 2 semanas de los grupos Éfeso y fue realmente maravilloso poder volver a encontrarnos, ¿cierto? Estos son grupos caseros en la cual se comparte un tema, que todos tienen el mismo tema, ¿cierto? Diferentes líderes de la iglesia van hasta su casa, así que si tú quieres unirte, puedes escribirnos, ¿cierto?, al número de la iglesia. Y también si es que quieres abrir un grupo casero en tu casa, estás totalmente bienvenido a hacerlo y vamos a estar felices de poder acompañarte. Así que son hartas las cosas que tenemos, y el día de hoy me gusta cuando yo comienzo una prédica que tú le puedas decir a la persona que está a su lado: qué bueno que viniste, qué bueno que estás viendo la prédica. Si tiene alguien al lado, qué bueno que te conectaste a ver la prédica. Harto falta te hacía, le puedes decir. Siempre hace bien escuchar la palabra del Señor. Y si es que usted no tiene a nadie a su lado, dígase a sí mismo: qué bueno que estoy escuchando la prédica. Esto hace muy bien, es de mucha, mucha, mucha bendición. El mensaje de hoy, me gustaría que para que pudiéramos entenderlo de la mejor manera posible, para que pudiéramos abrazar, ¿cierto?, la palabra que yo sé que Dios tiene para nuestras vidas, pudiéramos ser absolutamente honestos con nosotros mismos. Creo que ha sido mucho el tiempo quizás en el cual hemos presentado diferentes máscaras, caretas en la iglesia, pero ahora que estamos de forma virtual, con mayor razón, le quiero animar a que usted pueda escuchar este mensaje con el corazón abierto, sin ningún obstáculo, ¿cierto?, que quite lo que Dios quiere hablar a su vida. Y que tú hoy le puedas decir: Señor, este soy yo, estos son mis problemas, estos son mis miedos, estas son mis trancas, ¿cierto? Esto es lo que me asusta, lo que me pone nervioso. Pero quiero que nada de eso interrumpa lo que hoy tú quieres decir. Aparte y quite de su mente el juicio, ¿cierto?, el dedo acusador, y escuchemos la palabra de Dios con fe, sabiendo que cuando escuchamos la palabra con fe, el Señor hace milagros. Déjeme orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Te pedimos perdón si no te hemos puesto en el primer lugar, en el lugar que te corresponde, Señor. Sabiendo de cuando ponemos las cosas en orden y tú estás primero, todo el resto del añadido, Señor, tú también nos ayudas y te encargas de eso. Oro para que hoy tú traigas una calma y una paz en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro físico, para que podamos escuchar tu palabra con fe, para que esta palabra pueda caer en buena tierra, que podamos quitar de nuestra mente el juicio, que podamos quitar de nuestra mente las dudas y que podamos simplemente abrazar lo que hoy tú quieres decirnos a nosotros, a tu iglesia, Señor. Ven el día de hoy, Espíritu Santo, y lo que yo no pueda decir con palabras, que sea tu Espíritu hablando al corazón de cada hermano y hermana. Gracias por todos los que están conectando, Señor, porque yo sé que tú tienes un propósito para su vida. Bendice, Señor, a cada persona. Bendice a nuestra iglesia, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén, amén. Hay un cuento que yo he hablado y contado en otras circunstancias, pero cuenta la historia de un niño, ¿cierto?, que fue al circo con su familia y se quedó totalmente sorprendido por todo el espectáculo, ¿cierto?, que traía consigo el circo, ¿cierto?, los malabaristas, los payasos,
estaba el domador de leones, pero algo que le llamó profundamente la atención fue el elefante. El elefante el cual hacía diversas acrobacias, pero que estaba simplemente encadenado por una pequeña cadenita. Cadena con la cual las toneladas que pesaba el elefante podía romperlas fácilmente. Este niño, terminado el show del circo, se fue con esta tremenda duda hacia su casa, porque el elefante, siendo una criatura tan grande, con una fuerza descomunal, no simplemente rompía esta cadena y salía del circo, y se iba, ¿cierto? Que podría haber dejado de trabajar, que lo dejaran quizás de maltratar. Preguntó este niño a diferentes personas por qué sucedía esto y por qué el elefante no hacía nada al respecto. Y en cada adulto que le preguntaba respecto a esta situación, nadie podía dar en sí una respuesta que pudiera calmar, ¿cierto?, esta ansiedad, esta duda. A lo largo del tiempo, este niño que fue al circo fue creciendo y en cierta oportunidad se recordó de este tema y volvió a preguntar. Y un anciano muy sabio le dio al fin una explicación que calmó esta eterna duda. Le dijo, debes pensar de que en algún punto este elefante no siempre fue gigante. Cuando llegó al circo debe haber sido un bebé elefante. El bebé elefante el cual no tenía la misma fuerza que tiene ahora, por lo cual esa cadena se veía mucho más grande, era mucho más grande para el elefante. Este elefante pequeño, separado quizás de su familia y de su raza, trató día a día insistentemente de romper esta cadena para poder ser libre, pero producto de que no tenía la fuerza suficiente, cada vez que lo intentaba, terminaba los días agotado y frustrado, producto de que no podía ser libre. Lo intentó y lo intentó durante días y durante semanas y no lo logró. Hasta que un día su mente determinó la frase que a muchos quizás nos ha marcado en nuestra vida. No puedo y nunca podré. Y de aquel día, ese elefante dejó de intentar ser libre. Pasó el tiempo y el elefante creció y creció, pero le tenía terror a esas cadenas. Y ya que tenía el recuerdo tan latente, esa herida de no pudo romper la cadena para ser libre, nunca más lo volvió a intentar. El anciano le dio la respuesta a este tipo. Y este tipo se quedó pensando maravillado, ¿cierto?, de la veracidad de la respuesta, de cómo es que así era. Y cuántas veces nos sucede a nosotros que se nos olvida que ya no somos los mismos de antes. Alguien en tu vida un día te dijo no puedes, quizás no te lo dijo explícitamente, pero tú sentiste un dejo de menosprecio, un dejo de que no te consideraron porque no te creían capaz. Y en tu mente dijiste no puedo y nunca podré. Ahora, me pasa, y era una duda que tenía en este tiempo, digo, ¿por qué muchos llevamos tiempo en la iglesia? Mucho tiempo en la iglesia. Servimos en la iglesia, ofrendamos, ¿cierto? Ofrendamos para la iglesia, a veces para Misiones Vida, trabajamos en algunos ministerios, vamos los domingos que hay que ir, a veces nos conectamos, si usted va a nuestra iglesia o a otra iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra vida sigue siendo igual. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos llevar años en el ministerio y luego de años y años y años seguimos teniendo los mismos problemas que hace 10 años. Quizá usted conoce a alguien así o usted mismo se siente así, que sigue luchando con lo mismo de hace 15 o 20 años. O se sigue viendo igual que hace 15 o 20 años. Sigue teniendo las mismas cosas, sigue teniendo los mismos dramas, se encuentra en el mismo lugar. Y déjeme decirle que si usted está igual en una o varias áreas de su vida que hace 10 o 15 años, es porque usted no está avanzando. Cuando avanzamos en la vida, los frutos dan a entender de que hemos crecido, de que hemos madurado, de que estamos mejores que antes. Para muchos es
eh, cuentan con orgullo que se han mantenido a lo largo de los años. Y eso está muy bien. Pero una cosa es mantenerse y la otra cosa es avanzar. ¿Ha visto usted cómo es nuestra iglesia? Si es que ha tenido la oportunidad de ir. He tenido la bendición de recibir a personas que hace tiempo no iban a nuestra iglesia y cuando lo ven, personas que no habían ido, digo, hace tiempo, el año pasado, noviembre, algo así, y cuando ven cómo está la iglesia, hoy pasó esto, hicieron esto, y pusieron este techo, y construyeron esto, porque la iglesia avanza, crece, hay cosas nuevas. Entonces, por eso yo le dije al principio, me gustaría que para poder entender esta palabra, usted pudiese ser absolutamente honesto, honesta consigo mismo. Porque podemos engañarnos y decirnos, no, pero yo he avanzado, yo he cambiado, ya no soy como era antes. ¿No lo es realmente? ¿No es tan egoísta como era antes? O quizás lo sigue siendo, pero lo camufla, sirviendo al Señor. Porque muchas veces nuestro corazón, lo más profundo de nuestra alma, no cambia realmente. Cambiamos el exterior, pero no el interior. Pero cuando somos estrujados, se ve lo que realmente somos. Por eso yo le digo, el día de hoy estruje su alma. ¿Somos realmente sanos? ¿Hemos dejado realmente atrás cosas que deberíamos haber dejado atrás en cierto minuto de nuestra vida? Hay una historia que me encanta, hablando de esto mismo del elefante encadenado. Porque este es un mensaje para quienes sienten como este elefante encadenado. Que alguien te dijo nunca puedes y nunca podrás, pero se nos olvida que ya no somos los mismos de antes. Y hoy le quiero decir que usted ya no es la misma persona de antes. Usted ya no es un niño o una niña. Usted ya quizás no es un joven o una joven. Usted ya no es el mismo de hace 20 años, no es el mismo hace 5 años, no es el mismo del año pasado, no somos las mismas personas. No somos las mismas personas que ayer. El problema es que si seguimos siendo la misma persona que hace 10 años, algo no está bien en nuestra vida. El Señor habla de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él constantemente nos está entregando nuevas bendiciones. No son bendiciones añejas, su palabra se renueva, es viva, es eficaz. Él hace nacer algo en nosotros. El libro de Lucas capítulo 18, verso 35, cuenta la historia de que Jesús al acercarse a Jericó, dice, había un mendigo, una persona en situación de calle, ciego, y estaba sentado junto al camino. Para quienes quizás me puedan estar escuchando y piensen, pero ¿cuál es el problema, cierto, de querer mantenerme igual durante el tiempo? Dice, cuando oyó el ruido de la multitud, este mendigo, ciego, recuerde, hay un estado de por medio. Es una persona en situación de calle, que vive en la calle y además es ciega, no vidente, no puede ver. Un estado actual de ese tipo es que está en la calle y es ciego. ¿Cuál es tu estado actual? Dice, cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y si él hubiese visto por allá, le hubiese dicho, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No tenía vergüenza, porque el tipo no tenía nada que perder. Estaba en situación de calle y estaba ciego. Cuando nosotros hemos estado en pecados, cuando hemos estado atravesando alguna dificultad, una tormenta, muchos pensamos que todavía tenemos algo que perder, pero no tenemos nada que perder. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bajo esa premisa, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que impide que hoy tú le digas, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Y de inmediato pensamos, ¿pero qué va a pensar la gente? Imagínate, van a creer que soy pecador. Pero la iglesia, como el otro día escuchaba en una prédica, es el único lugar donde vamos a que nos sanen el alma, pero aparentamos estar sanos. Aparentamos de que no pasa nada, de que estamos bien. ¿Qué va a pensar la gente? Si es que hay una persona que cayó en pecado, no va a la iglesia porque le da vergüenza lo que pueda decir la gente. Es como que fuéramos al doctor y llegáramos a la consulta del doctor y el doctor le dijera, cuénteme, ¿qué le pasa? No, no me pasa nada. ¿Pero qué es lo que hace aquí? No, tranquilo, si yo estoy bien.
Eso exactamente hacemos muchas veces con Dios. Y este mendigo ciego le dijo, Jesús, ten compasión de mí. Entonces, cállate, le empezaron a decir la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta, por supuesto, un tanto evidente porque el tipo era ciego, pero Jesús es tan respetuoso que nos pregunta. Y aquí va otro punto, dice, Señor, le dijo, quiero ver. ¿Estamos siendo realmente explícitos con lo que le estamos pidiendo al Señor? O a veces nuestra oración es, bueno, Dios sabes, tú sabes, Señor, sáname. ¿Pero sáname qué? Sana mi vida. ¿Pero sanar qué? Bendíceme. ¿Pero de qué manera? Jesús invita a este ciego a ser intencional en su oración. Porque Dios es un Dios soberano, pero es tan respetuoso con nuestras decisiones que Él nos va a preguntar de qué quiere que seamos sanos. Por eso le animo a que sea absolutamente honesto. Señor, sáname de este pecado, estoy luchando con esto específico. Este temor me da ansiedad tal cosa, me produce estrés, estoy podrido con tal persona. Dios, su oído está atento para escuchar nuestra oración. Y muchas veces somos tan generales, ¿cierto? Como una oración aprendida. Señor, sana mi corazón. ¿De qué? ¿De qué? Dígale específicamente. Quiero ver, le dijo. Y Jesús le dijo, bien, recibe la vista. Y le hizo el milagro, le recobró la vista. Dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. La fe, Él dio un paso de fe. Él es el motor, es la benzina para que funcione y se hagan los milagros. Dice, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Dice, al instante el hombre pudo ver y ¿qué es lo que hizo después? Siguió a Jesús mientras alababa a Dios. ¿Qué es lo que hacemos luego de que Dios nos bendice? ¿Qué es lo que hacemos luego de que recibimos una respuesta de parte de Dios? ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios realmente responde nuestra oración? Lo que va a determinar el cambio, crecimiento y los frutos que van a dar nuestra vida no va a ser el mero hecho de que Dios nos sane, sino también lo que vamos a hacer luego de que Dios nos sane. Cuando vamos a la iglesia el domingo, no es lo que va a determinar nuestra vida las decisiones que vamos a tomar el domingo. No es la oración que va a hacer el pastor el día domingo. No es que yo me voy a poner de rodillas y voy a ir hacia adelante y voy a pedir que oren por mí, que me unjan con aceite. Es lo que yo hago después, lo que va a impactar mi entorno, lo que sucede a mi alrededor, lo que va a impactar mi trabajo, mi familia, mis relaciones. Dice que el tipo luego de ser sanado, dice, siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Dice, y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Quizás lo que tú esperas que otro cambie va a estar determinado por lo que tú hagas. Señor, esta persona me tiene aburrido, ¿por qué esta persona no cambia? ¿Por qué mis papás son así? ¿Por qué mi pareja es así? ¿Por qué mis hijos son así? Luego de que tú recibes la sanidad, recibes una bendición, recibes la respuesta a una oración, ¿qué es lo que haces después? Cabro, vamos a celebrar. Señor, te pido por un auto, que lo hemos visto muchas veces. El Señor da el trabajo, se compra el auto. Luego hay retiro el día domingo en la iglesia. Y usted se va de vacación a la playa. Y después no entendemos por qué hay cosas que en mi vida no cambian. Porque lo que hacemos después de recibir la bendición de Dios, la porción que Dios ha preparado, va a determinar lo que va a seguir en mi vida, el crecimiento. Nuestra manera de pensar debe ser la que debe cambiar para que cambie nuestra manera de vivir. Debemos tener, como se dice, una metanoia, un cambio de mentalidad.
nuestra percepción de cómo vemos las cosas debe ser diferente. No puede ser que nosotros veamos la vida de la misma forma que la veíamos hace 10 años. No puede ser que seamos los mismos congregantes que somos hace 10 años. Yo entré en un gimnasio y una vez, que no me gusta tanto hablar con las personas del gimnasio, pero una vez hablé con una persona del gimnasio, un trabajador, ¿cierto? Un personal trainer, y el tipo nos contaba que llevaba, no sé si 10 o 12 años trabajando. Algo así. No, yo llevo 10 o 12 años trabajando. En el mismo puesto. En el mismo puesto. Digo, algo mal está haciendo este tipo que lleva 10, 12 años en la misma compañía, en la misma empresa, y el tipo no es el gerente del lugar, no es el administrador del lugar, sigue siendo un trabajador que no está mal. Pero luego de 10 años, luego de 15 años, no puede, algo mal estás haciendo o algo no estás haciendo. Ese tipo sigue con esa misma mentalidad. El ciego, el mendigo, cambió su manera de ser. No se le ve alabando a Dios antes, pero sí se le ve alabando a Dios después. Y eso hizo de que el resto comenzara a alabar a Dios. Él se transformó al instante, luego de ser sano, en un evangelista, porque su testimonio hizo que otros se acercaran a Cristo. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? Y quizás vamos marcando el paso. Cuando yo leía esta palabra me confrontaba, porque puede ser que yo predique y que haga otras cosas en la iglesia, pero el Señor me decía, ¿y que vamos a estar así toda la vida? Que las prédicas mías van a ser igualitas toda la vida. No hay un avance, no hay un crecimiento en su vida. Hay un avance, hay un crecimiento. Ahora, ¿de qué manera, cierto? Podemos ver este crecimiento. Lamentablemente, la relación que tú tienes cuando recibimos a Cristo por primera vez puede quedarse ahí o puede haber un crecimiento en mi relación. En la medida en que crece nuestra relación con Dios y nuestra profundidad con Él, vamos entendiendo en mayor profundidad su poder. Cuando entendemos cuál es su poder y cómo su poder actúa en nosotros, podemos utilizar eso para bendición de nuestra vida y de otros. He visto gente que lleva toda su vida en la iglesia y de repente uno le dice, oye, pero ¿por qué tú no oras por esa persona? No, yo no. No, todavía no estoy listo. ¿Pero cuándo va a estar listo? ¿Cuándo va a ser el momento en que entiendas que Dios también te puede utilizar a ti? Que no hay aquí una exclusividad de a quién Dios le va a dar sus dones o le va a entregar una porción de poder. Hay diferentes funciones dentro de una iglesia, pero no hay diferentes posiciones de poder, de ninguna manera. Nuestra relación con Dios es la que determina los frutos de nuestra vida, pero directamente. Hay un movimiento que ha ido creciendo a lo largo del tiempo que dice que no necesitamos ir a la iglesia de forma física. No, yo he tenido unos conocidos que me dicen, yo tengo mi propia relación con Dios y no necesito ir a la iglesia porque no necesito estar en medio de algunas formas y depender de alguien que me hable. Y yo digo, bueno, está bien, pero quien está cerca de Dios, quien está en una relación continua con Dios, nace el deseo de ir a la casa del Señor, sea nuestra iglesia, sea otra iglesia. La palabra del Señor habla de que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Cómo no vas a querer pasar tiempo con la novia de quien tú tienes dice, quien tiene una relación profunda, quien está orando, quien está ayunando y quien Dios le está hablando? Le aseguro que lo que va a querer hacer es que pase luego la semana para poder ir el domingo a la casa de Dios a alabar a nuestro Señor. Y si no es así, quizás realmente no estás teniendo una comunicación profunda con Dios. Te puedo asegurar que quien está cerca de Dios tiene deseos de servir en la iglesia, tiene deseos de servir a Dios, porque el Espíritu se comienza a alinear. ¿Y dónde es el lugar donde se alaba a Dios, donde se escucha la palabra del Señor, donde levantamos nuestras manos en adoración a nuestro Dios de los cielos? En la iglesia. ¿Por qué no voy a querer ir a la iglesia? ¿Por qué no? Y pasa el tiempo y a algunos les baja quizás
esta gana de ir a la iglesia? Es que es siempre lo mismo. Entonces, ni siquiera es que mejoramos con el tiempo, empeoramos. Esa cadena, esa cadena del elefante, incluso tenemos menos fuerzas que antes para liberarnos. Pero usted ya no es el mismo de antes. Recuérdelo, no es la misma persona que antes. Usted no es el niño o niña que era antes. Dios nos da herramientas y nos da fortaleza. Cada domingo el pastor nos da y nos guía por el propósito por el cual quizás Dios nos tiene llamando a cada uno de nosotros. Pero una cosa es conocer el camino por el cual debemos andar y otra cosa es recorrer ese camino. Y es misión de cada uno de nosotros dar ese paso de fe. Recuerde, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús al ciego. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, como éramos antes, dice, los resultados son más que claros. Por eso le digo, usted puede hacer un estudio exhaustivo ahora de cómo está su vida y si es que ha avanzado o no, o ha retrocedido. Por eso tiene que valer la pena tanto tiempo que vamos a la iglesia o tanto tiempo que hemos ido a la iglesia, que usted ha gastado, que ha orado, que ha ofrendado. Si no mejoramos, si no avanzamos, algo malo estamos haciendo, no está siendo efectivo. Dice, cuando seguimos la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad. Dice, peleas, celos, arrebato de furia. Ojo que todo esto lo pone al mismo nivel. Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas y otros pecados parecidos. Quien no tiene una relación profunda con Dios sigue todo este tipo de cosas, las cuales solamente traen un vacío en nuestra alma, traen una tristeza profunda, una amargura. Dice, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta vida no heredará el reino de los cielos. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, control propio, dice. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, si ahora usted quiere saber de forma exacta cómo está su vida, le animo a que le pregunte a los que están a su alrededor. ¿Ustedes creen, queridos amigos, querida familia, el día domingo, ¿cierto? Usted puede sentarse con su familia y decirle, familia, les quiero hacer una pregunta y espero que puedan ser absolutamente honestos conmigo en el amor del Señor. ¿Ustedes creen que en mi vida yo represento y traigo constantemente a la mesa, al trabajo, a mis hijos? Le puede preguntar a su pareja, a los más cercanos, recuerde. Le pregunto a usted, ¿ustedes sienten que yo entrego amor, alegría, paz, que tengo paciencia, que soy una persona gentil, que soy bondadoso o bondadosa, que soy una persona fiel, que tengo humildad, que tengo dominio propio? Y si usted se hace esta pregunta y en su casa varios miran para el lado, para arriba, o algunos hacen como una mueca, puede ser que usted no esté siendo guiado o guiada por el Espíritu Santo a través de su vida. Por lo cual, si no somos guiados por el Espíritu Santo, seguramente somos guiados por nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra toma de decisiones, nuestras reacciones, la forma en que vemos la vida es oscura, es mala, nos equivocamos. Qué cansador es equivocarse, ¿cierto? Qué cansador es muchas veces hablar de más y decir lo que no teníamos que decir o pensar mal. Es muy cansador. Por eso le pregunto, ¿cómo está su relación con Dios? Por los frutos. Pensamos que el simple mero hecho de ir a la iglesia nos asegura de que estamos bien, o el hecho de servir en la iglesia nos asegura de que estamos bien. Pero Dios también puede permitir que sirvamos, vayamos a la iglesia, ofrendemos y aún así estar guiados por la naturaleza pecaminosa. Por eso le digo, pregunta a quienes están a su alrededor. Y si usted no se atreve a preguntar, es porque usted sabe que hay algo que no está bien en su corazón y en su vida. Yo fui confrontado esta semana por esta palabra, porque yo dije, ¿estoy realmente avanzando?
la manera práctica de ver si yo realmente estoy progresando y avanzando y creciendo en mi vida es por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. El libro de Gálatas capítulo 5 más adelante dice, verso 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Y con naturaleza pecaminosa me refiero a cómo éramos antes. Y recuerde, ya no somos los mismos de antes. Usted ya no es la misma persona de antes. Y por más que sus pecados y el pasado y algunas personas quieran decirle que usted es el mismo de antes, no somos los mismos de antes. Nadie es la misma persona de antes. Nadie es la misma persona de hace un año o de ayer. Porque día a día vamos cambiando. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes, dicen, no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hay dos fuerzas en el interior de nuestra alma que van a luchar constantemente y a diario entre sí. Su antigua vida, su antigua naturaleza, quién era usted antes de conocer a Cristo, y su nueva naturaleza. Por eso Nicodemo le pregunta a Jesucristo, ¿cómo hemos de nacer de nuevo? ¿Debo entrar yo en el vientre de mi madre? Y Jesucristo le dice, deben nacer nuevamente del Espíritu. Entonces, cuando volvemos a nacer del Espíritu, el Espíritu gobierna nuestra vida y Él es quien nos guía, nos consuela, nos llena de todos estos frutos del Espíritu. La única manera de vivir una vida abundante y con propósito es a través del Espíritu Santo, quien está día a día con nosotros. El tema es que esta lucha, que vive constantemente en nosotros, y lamentablemente va a ser así hasta el día de nuestra muerte, va a depender quién va a ganar esta batalla, a quien alimentemos más a diario. Por un lado, el espíritu se alimenta con fe. Y por el otro lado, la naturaleza pecaminosa se alimenta de egoísmo, de vanidad, de idolatría, de buscar todo lo que nos aleja de Dios. Por eso cuando tú tomas una decisión, tienes la capacidad de elegir a qué vas a alimentar más. Y yo me di cuenta que la verdad es que he vivido una vida, como se dice aquí en el campo, mezquina. Mezquina, la palabra mezquina dice que viene del árabe mezquín, que hablaba de los ladrones, quienes robaban de forma egoísta y todo era para ellos, alguien tacaño. Y Dios sentía que me confrontaba como que yo vivo una vida con una fe mezquina, con una fe, en el buen chileno, asegurado. Primero yo, ¿cierto? Porque siento que se me va a acabar. ¿Por qué a veces somos mezquinos con nuestro tiempo? ¿O somos mezquinos con nuestra economía? ¿O somos mezquinos con nuestro amor? ¿O con nuestra compañía? ¿O con nuestra pareja? ¿O con nuestros hijos? ¿O con nuestra ropa? ¿O con las cosas que tenemos? Porque consideramos que nos costó tanto tenerlo. Y usted ha escuchado cuando alguien dice, ¿y cuándo me voy a volver a comprar algo así? Hay que aprovechar porque ¿cuándo vamos a volver a venir a un lugar así? Si alguien ha tenido la bendición de irse de vacaciones, aprovechemos y vamos a tal parte porque ¿cuándo vamos a volver? Y tengo que aprovechar de comprarme esto porque ¿cuándo me voy a poder volver a comprar algo así? Entonces yo quiero pasar tiempo para mí porque ¿cuándo voy a tener otra vez tiempo para mí? Mezquinos, alimenta su vieja naturaleza y por eso no avanzamos. Como no avanzamos, no crecemos. Como no crecemos, no tenemos la fortaleza para romper esas cadenas que nos traen desde el pasado aprisionándonos. Le quiero animar, así como este ciego, en vez de decir, ahora puedo ver, ahora que puedo ver, voy a ir a ver todas las películas que nunca pude ver. Al contrario, él no tuvo una vida mezquina, no tuvo una fe mezquina. A pesar de que era una persona en situación de calle, a pesar de que no podía ver, el tipo lo que hizo fue alabar a Dios. No dijo, ay, pero es que yo no he podido ver en toda mi vida, ahora sí quiero recorrer el mundo y ver. Porque él estaba cerca de Cristo, quería alabar. Y su vida, su testimonio hizo que otros
también pudieran conocer a Dios. Cuando tú alimentas tu fe, cuando alimentar nuestra fe, ¿sabe cómo se alimenta la fe? Como cuando dice, acrecienta mi fe, Señor, es dando pasos de fe todos los días, pequeñas elecciones, no grandes elecciones, pequeñas elecciones. Confiar plenamente en Dios. Hace una semana yo estaba orando, pero orando de verdad como pocas veces, muy preocupado por un tema en específico. Y me acuerdo que teníamos en la tarde la reunión de Éfeso y entre medio me quedaba media horita para ir a correr. A mí me encanta correr, me encanta salir a trotar. Y me acuerdo que le dije, Señor, no quiero que mis preocupaciones interrumpan lo que hoy tú quieres hacer en la reunión de Éfeso. Y me tocaba predicar. Y tampoco quiero que interrumpan en mi vida, en mi estado de ánimo. No quiero que esto me quite la alegría de las bendiciones también que tú me das. Así que, Señor, te lo entrego. Y cuesta mucho. De forma razonable es una locura. Y le digo, Señor, te entrego esto porque realmente no sé cómo resolverlo. No tenía ni una vuelta, ¿cierto? Como una solución. Y está en tus manos, Señor. Oré así y muy preocupado. Dije, Señor, estoy preocupado, estoy asustado, no sé cómo lo voy a hacer. Fue algo muy honesto. Y salí a correr. Como nunca no llevé el teléfono, dije, no tengo nada que resolver. Señor, está aquí todo en tus manos. Vuelvo, 3 llamadas perdidas y unos mensajes. Ahora necesitamos hablar contigo por esto. Exactamente la respuesta a la oración que yo estaba esperando. Algo imposible. Le digo, hermano, era algo imposible. Pero primero hubo una decisión. El Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Ese día la fe fue la que activó un milagro en los cielos y vino esta respuesta a mi vida. El libro de Gálatas, capítulo 6, dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza, o sea, solo de su propia vida. El egoísmo que muchas veces tenemos es que yo vivo para pagar mis cuentas y tú no tienes idea de las cuentas que yo tengo. Y nos cuesta mirar un poquito más allá. Está bien, todos tenemos deudas. No, pero Escarón, tú no sabes. Es verdad, no lo sé. Pero mire lo que dice la Escritura. No, es que yo tengo mis proyectos, mis cosas, mi naturaleza. Pero ¿está realmente usted viviendo solamente para resolver problemas? ¿Esa es la vida realmente que usted piensa que Dios quiere para usted? Y dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza. Si usted vive para trabajar, es lo que va a cosechar, nada más. Dice destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, donde sea que usted se encuentre. Trate de hacer el bien. Pequeñas decisiones en fe. Y hacer el bien muchas veces requiere mucha fe. Mucha fe. Pero recuerde, los frutos de nuestra fe van a ser lo que va a generar crecimiento en nuestra vida para que podamos romper las cadenas que quizás nos tienen aprisionados. Hay quienes de adultos hoy aún se consideran niños emocionales en su interior, en su autoestima. Y dicen, yo quiero ser libre de eso. ¿Cómo están tus frutos? Recuerda, ya no somos los mismos de antes. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Siempre que tengamos oportunidad. Y le aseguro que el día de hoy usted va a tener oportunidades y esta semana para crecer, para avanzar. Dios siempre nos entrega puertas para que podamos continuar avanzando, aunque muchas veces estas puertas no sean tan claras o sean como nosotros queremos. Para finalizar, me gustaría contarle un cuento que tiene mucho que ver con esto y me gustaría que pusiera muchísima atención. Existía un pueblo en un país muy lejano
Y este cuento le da título a este mensaje. Se llama El portero del prostíbulo. Así se llama este mensaje. Duro, duro título. En este pueblo, por supuesto, como lo dicta el título, existía un prostíbulo, el cual tenía un dueño y tenía un portero que había trabajado toda su vida en aquel lugar. Resulta que este portero había dedicado toda su vida a eso y había visto un sinnúmero de personas entrar y salir, muchas infidelidades. Era un puesto de trabajo bastante ingrato. El estar ahí significaba muchas malas caras alrededor del pueblo. Él sabía muchas cosas que quizás nadie debía por qué enterarse. Cuenta la historia de que al pasar el tiempo el portero de este prostíbulo falleció. Y como en todos los pueblos, consiguientemente su hijo tomó aquel lugar. No había aprendido ningún oficio, solamente había visto lo que su padre hacía y cómo llevaba el pan a la mesa. Así que él pensó que debía hacer lo mismo. Comenzó a trabajar en aquel lugar y paralelamente justo el dueño del prostíbulo, de este negocio, también falleció. Por lo cual su hijo, en consecuencia, tomó aquel puesto. El hijo venía con ideas innovadoras de hacer crecer el negocio y de poder explotar aún más, ¿cierto?, este rubro. Por lo cual le pidió a este portero, este nuevo portero, que cada 2 o 3 parejas que entraban y salían del lugar, o algunas personas que pudieran andar por ahí, pudiera preguntarle algunas sugerencias o le pudiera consultar de qué manera ellos piensan que se podría mejorar este negocio. A lo que el portero, muy preocupado, se quedó pensando en cómo lo iba a hacer, ya que el dueño del lugar le había pedido que él anotara las sugerencias, él le hiciera un resumen semanal y se lo entregara al final de la semana para que él pudiera estudiarlo. Al día siguiente va a las oficinas del dueño y le cuenta que él no sabe ni leer ni escribir, por lo cual se le dificultaría muchísimo aprenderse de memoria todas las sugerencias y quería apelar a su misericordia para ver qué podían hacer, a qué punto podían llegar. Sorpresivamente, el dueño de este negocio le comenta de que él quiere hacer crecer el negocio y no puede tener personas analfabetas en este lugar. Así que lo va a tener que despedir, le va a pagar todo lo que le corresponde a él y los años de trabajo de su padre, pero que lamentablemente no puede continuar trabajando en aquel lugar. Este portero se fue destrozado a su casa, ya que nunca aprendió ningún otro oficio, nunca trató de ir a la escuela, no sabía hacer nada más que ser el portero de aquel lugar. Con el dinero que se quedó, realmente no tenía un conocimiento más profundo de qué poder hacer, si abrirá algo, qué hacer. Pero se le ocurrió de que quizás podía ayudar en este prostíbulo de otra manera. Él veía que siempre algunos baños fallaban y algunas cañerías fallaban, entonces se le ocurrió ir a la ferretería más cercana a comprar materiales y ofrecer un servicio para poder arreglar este tipo de cosas. La ferretería más cercana quedaba a 2 días a caballo de ida y 2 días a caballo de vuelta. Por lo cual, este portero emprendió el viaje y al volver 4 días después, por supuesto, como las noticias corren en todos los pueblos, llegó muy de tarde. En la mañana siguiente, un vecino le toca la puerta y le dice: vecino, supe por ahí que usted fue a la ferretería. Y me gustaría saber si es que usted me podría prestar un martillo porque lo necesito para arreglar algo. A lo que el portero le dice que no, porque tiene que ir a ofrecer este servicio para que le den trabajo. El vecino le ruega que por favor, le preste el martillo y si es que existiese la posibilidad, él se lo compraría. Y si es necesario, él le pagaría el viaje de 2 días a caballo de ida y 2 días a caballo de vuelta con tal de tener el martillo. Ante tal oferta, ¿cierto?, el portero no se pudo resistir y le vendió el martillo. A eso del mediodía llegó otro vecino preguntando por unos clavos y surgió en la misma metodología. Le preguntó y le dijo que le podía ofrecer más dinero producto de que él había hecho el viaje a caballo y vueltas. Le vendió los clavos a 4 veces el valor de lo que costaban. A eso de la media tarde vino otro vecino a pedirle prestado un serrucho, a lo que sucedió exactamente lo mismo. Le dijo que por favor él se lo compraba y le pagaría los días. De repente surgió una idea en el portero, que si es que él pudiera ir con los pequeños ahorros que tenía a comprar algunas herramientas y volver, podría venderlas un poco más caro y ganar algo de dinero. Así que, con toda la fe puesta en esta nueva idea, y atrevida idea, fue 2 días a caballo, volvió y comenzó a vender. Varios
vecinos se corrieron la voz y empezaron a ir a comprarle. A nadie le hacía problema el tema del valor porque se ahorraban el activo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Todas las personas ahorraban 4 días de la semana por tener que pagar un poco más, ¿cierto?, por algunos artículos de la ferretería. Comenzó primero teniendo un puesto afuera de su casa, a lo que tuvo que pedirle prestado, ¿cierto?, parte de la casa del vecino para instalar su negocio. Luego tuvo que arrendar un galpón para guardar todas las cosas que empezó a comprar. Empezó a hacerse muy amigo de las ferreterías de los pueblos vecinos, ya que constantemente viajaba a comprarles. Su negocio empezó a crecer y prosperar. Poco a poco empezó a hacerse de algunos empleados que le ayudaran. De repente hizo una gran inauguración en el centro del pueblo, donde puso su nueva ferretería, a lo que ésta no dio abasto, por lo cual tuvo que poner otras sucursales, en las cuales tuvo que crear de repente un tremendo negocio, porque el pueblo estaba en un auge de crecimiento y todos requerían materiales de construcción. Era perfecto, en vez de ir 4 días a caballo a cualquier parte, podían comprar en el mismísimo lugar. De repente se le ocurrió una idea a este portero de que en vez de comprar los martillos y comprar los clavos, podía él hacer la propia empresa de que creara los mismos productos desde la materia prima. Así que comenzó a hacer él propio esa manufactura y desde otras ferreterías ahora le empezaron a comprar a él. Se volvió una persona tremendamente importante y por supuesto muy adinerada. En el pueblo, ya que él venía de muy abajo, comenzó a hacer donaciones. Cuando había que construir una cancha de fútbol, él aportaba para la cancha de fútbol. Cuando había que cambiar el techo de alguna escuela, él donaba todos los materiales y se empezó a ser muy reconocido por ser una persona muy generosa y también por supuesto que era una historia digna de contar. Sucedió que en aquel pueblo había llegado el aniversario de los 100 años de aquel pueblo. Entonces el alcalde que estaba de turno llamó a diferentes personas muy influyentes en aquella ciudad para que pudieran ir a firmar el acta, que lo que siguiera de los siguientes 100 años y pudieran cortar, ¿cierto?, la cinta de la inauguración que le daba la bienvenida a este próximo proceso, en los cuales estos personajes importantes del pueblo aparecieron y entre ellos el portero, ahora millonario, una persona exitosa, un empresario. Llegó el momento y el día del evento y le pidieron a él, siendo una de las personas más importantes del pueblo, una persona tan generosa, que había ayudado, había dado tantos puestos de trabajo, que había hecho que el pueblo en sí pudiera prosperar más que nunca, que pudiera escribir su nombre y firmar el acta de inicio que daba este nuevo proceso. El alcalde le pide que lo haga y aquel hombre le dice que no puede hacerlo. Le preguntan por qué. Le dice que él es una persona analfabeta, que no sabe ni leer ni escribir. Nadie en el salón en el cual se encontraban podía creer la respuesta que este tipo había dado. Nadie podía explicarse cómo una persona sin saber escribir había construido un imperio desde la nada. A lo que el alcalde dice, no puedo creer, con todos mis respetos, que usted no sepa ni leer ni escribir. ¿Cómo es que hizo eso? Dijo, de verdad, nunca aprendí, nunca tuve la oportunidad y siempre trabajé. Y el alcalde le dice, imagínese si logró todo esto sin saber ni leer ni escribir, ¿qué hubiese logrado si hubiese sabido leer y escribir? A lo que el hombre le contesta, posiblemente si hubiese sabido leer y escribir, aún sería el portero del prostíbulo. Siempre hay oportunidades, siempre hay puertas que se abren, que en fe podemos atravesarlas y que van a traer un crecimiento y un avance a nuestra vida. Seguramente hoy estás pasando por una crisis, por una tormenta, por una dificultad, pero déjame decirte que hasta eso Dios lo utiliza con un propósito mayor del que nosotros mismos podemos ver. Ojalá que cada una de nuestras historias sea como la historia de este hombre, que lo que parecía ser el peor momento de su vida fue el momento y el punto clave para comenzar un camino de prosperidad. Si hoy estás atravesando un momento difícil, ten fe de incluso eso Dios lo puede utilizar para bien. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por todos quienes se han conectado, por quienes se encuentran hoy en una situación difícil, en una amargura, en una tristeza, en una enfermedad. Que seas tú, Señor, dándonos la fortaleza para continuar. No queremos ser iguales a lo que éramos antes, Señor.
Danos la fortaleza para entender de que en ti somos más que vencedores y podemos romper todas las cadenas que nos tienen atados, Señor. De que las crisis también pueden ser utilizadas para un propósito y que en aquella amargura, en aquella tristeza, en aquel dolor, tú traes una creatividad sobrenatural para que podamos reinventarnos, Señor, y que en fe cada día podamos tomar pasos, Señor, que puedan hacer crecer y dar fruto abundante a todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Te pido por cada persona que hoy la está pasando mal, que tú des ánimo pronto, que podamos entender que la fe no es algo que podamos ver, que no es algo que podamos entender, sino que es algo en lo que tenemos que creer, que podamos caminar confiados en que tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. En tu nombre oramos. Amén. Querido hermano, querida hermana, que el Señor le bendiga.